Durante más de 2 décadas, la crónica del espectáculo en América Latina ha estado marcada por una cicatriz imborrable, el caso del clan Trevi Andrade. Sin embargo, la narrativa histórica ha sufrido un sismo reciente con las confesiones de Raquel Portillo, eternamente conocida bajo el estigma de Mary Boquitas. Su declaración, tan directa como devastadora, "Yo le entregué a Gloria Trevi a Sergio Andrade", no solo reescribe los hechos, sino que nos obliga a realizar una autopsia psicológica sobre la dinámica de poder, la manipulación y la delgada línea roja que separa a la víctima del victimario en los entornos de abuso sectario. Para comprender la magnitud de esta confesión, es imperativo retroceder al origen del trauma. Mary Boquitas no fue simplemente una cómplice nacida de la maldad. Ella fue, sin lugar a dudas, la paciente cero en la pandemia psicológica orquestada por Sergio Andrade. Antes de que Gloria Trevi fuera siquiera una posibilidad en la mente del productor, Mary ya estaba allí. Siendo apenas una niña de 14 o 15 años, se convirtió en el primer borrador humano sobre el cual Andrade experimentó sus técnicas de control mental, aislamiento y castigo. Ella fue el prototipo de sumisión absoluta que el depredador buscaría replicar en todas las demás. Por lo tanto, juzgar a Mary bajo los estándares de un adulto racional ignora la realidad clínica de su existencia. Ella fue moldeada para servir, programada para obedecer y condicionada para temer. Es aquí donde el concepto criminológico de víctima victimaria cobra una relevancia dolorosa. La confesión de Mary de haber entregado a Gloria no debe leerse como el acto de una tratante de personas motivada por el lucro, sino como el movimiento desesperado de un rehén que intenta apaciguar a su captor. En la psicología de las sectas destructivas, la supervivencia del adepto a menudo depende de su capacidad para validar las fantasías del líder. Para Mary, ofrecer a Gloria no era una traición a una amiga, sino una ofrenda necesaria para comprar un momento de paz, para evitar un castigo físico o para demostrar una lealtad que le había sido impuesta a sangre y fuego. Mary se convirtió en el verdugo de Gloria, sí, pero solo porque ella misma ya había sido ejecutada espiritualmente por Sergio, dentro de las paredes de lo que hoy conocemos como la mansión maldita. La estructura de poder era mucho más compleja de lo que el público percibía. Si bien Sergio Andrade era la deidad indiscutible, el dios que impartía bendiciones y maldiciones, necesitaba un brazo ejecutor en el plano terrenal. Mary Boquitas asumió, forzada por las circunstancias, el rol de la carcelera o la matriarca de este harén distópico. Para las chicas que llegaron después, incluida una joven Gloria Trevi en sus inicios, Mary representaba la autoridad inmediata. Ella controlaba los horarios, racionaba la comida y vigilaba la vestimenta. Sin embargo, este poder era una ilusión cruel. Mary tenía el control sobre las otras chicas, pero carecía de cualquier control sobre su propia vida. Su posición en la jerarquía era precaria. Servía como un pararrayos, absorbiendo la ira de Sergio cuando las nuevas reclutas fallaban y, al mismo tiempo, siendo el objeto del resentimiento de las otras víctimas. Esta dualidad de Mary fue, precisamente, la herramienta más letal de Sergio Andrade para expandir su imperio. La familia de Gloria Trevi, especialmente su madre, Gloria Ruiz, no cayó en la trampa simplemente por la fama del productor, sino por la confianza que inspiraba Raquel. Ella funcionó como un escudo de seguridad. La presencia de una joven talentosa, aparentemente exitosa y educada al lado de un hombre mayor, normalizaba la situación y disipaba las sospechas de depredación sexual. Mary fue el caballo de Troya. Su supuesta felicidad y éxito profesional fueron el cebo que convenció a la familia Ruiz de que Gloria estaría en un entorno pedagógico y profesional, no en una jaula de oro. La familia no pudo ver el peligro porque el monstruo llegó a su puerta acompañado de quien parecía ser un ángel guardián. La validación de estas dinámicas no recae únicamente en la palabra de Raquel. A lo largo de los años, otras sobrevivientes como Aline Hernández, autora del seminal libro La Gloria por el Infierno, y Karina Yapor, cuyo caso destapó el escándalo internacional, han descrito consistentemente el rol de Mary. Las hermanas de la Cuesta también han pintado el mismo cuadro. Mary como la reclutadora, la que endulzaba el oído y preparaba el terreno para el abuso.
La diferencia crucial hoy es que la propia Mary ha dejado de negar esta realidad. Al admitir su culpabilidad en el reclutamiento de Gloria, Mary completa el rompecabezas histórico, y alineando su testimonio con el de las otras víctimas, y cerrando un ciclo de negación que duró décadas. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Quién gana y quién pierde con esta reapertura de la caja de Pandora? En el tablero mediático actual, Raquel Portillo es quien capitaliza este doloroso proceso. A través de su podcast En Boca Cerrada y sus memorias, está ejecutando una maniobra de rebranding personal sin precedentes. Al confesar lo inconfesable, paradójicamente, se humaniza ante la audiencia. Pasa de ser la villana unidimensional a una sobreviviente compleja que busca redención. Está recuperando su nombre y su narrativa, y monetizando su tragedia, algo que en la industria del entretenimiento es tanto un mecanismo de defensa como una estrategia financiera. Por el contrario, la gran perdedora en este renacimiento del escándalo es Gloria Trevi. Durante 20 años, Trevi ha construido meticulosamente la imagen del ave fénix, la víctima suprema que se levantó de las cenizas. La confesión de Mary, al confirmar que Gloria fue entregada, refuerza su estatus de víctima inicial, pero al mismo tiempo, al revivir los detalles sórdidos de la jerarquía de la mansión, recuerda al público y a los tribunales, especialmente con las demandas civiles vigentes en Estados Unidos, que en el infierno de Andrade los roles rotaban. La narrativa de Mary amenaza con manchar la inmaculada túnica de víctima que Gloria ha vestido, recordándonos que en la oscuridad de aquel clan, la inocencia murió mucho antes de que las cámaras se encendieran. La historia del clan Trevi Andrade ha sido contada 1000 veces, pero las recientes confesiones de Raquel Portillo, conocida como Mary Boquitas, han arrojado una luz cruda sobre los mecanismos internos de lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas. Al analizar el momento preciso en que Mary entregó a Gloria Trevi a Sergio Andrade, descubrimos que no estamos ante una escena de violencia explícita o un secuestro convencional, sino ante algo mucho más siniestro. La culminación de una seducción psicológica perfectamente orquestada. Ese instante fatal no estuvo marcado por gritos o cuerdas, sino por una aterradora normalidad. Fue una transferencia de confianza. Mary, quien para la joven Gloria representaba una figura fraternal, una guía y un modelo a seguir en el difícil camino al estrellato, utilizó esa devoción para validar la autoridad depredadora de Sergio. Y la mecánica fue sutil. Mary creó el escenario perfecto, vendiendo la idea de que para alcanzar la grandeza artística, Gloria necesitaba la dirección exclusiva y el genio de Andrade. Al cerrar la puerta y dejar a Gloria a solas con el productor, Mary no solo estaba obedeciendo una orden, estaba ejecutando una complicidad pasiva devastadora. Sabía exactamente lo que ocurría en esa habitación: el abuso, la manipulación, la destrucción de la autoestima, porque ella misma ya lo había vivido. Sin embargo, eligió el silencio y la retirada, comprando su propia seguridad momentánea al precio de la inocencia de Gloria. Esa es la verdadera tragedia de la entrega. Fue una transacción de almas realizada con una sonrisa de aliento. Este acto inicial fue la piedra angular de lo que se convertiría en la verdadera maldición de la llamada mansión maldita. A menudo el público se centra en el sensacionalismo de los castigos físicos, el hambre y las golpizas, que sin duda fueron reales y brutales. No obstante, el verdadero horror, la verdadera maldición que impregnaba las paredes de esa casa, era la reingeniería mental a la que eran sometidas sus habitantes. Sergio Andrade no solo lastimaba cuerpos, colonizaba mentes. El sistema estaba diseñado para normalizar la atrocidad, convenciendo a las víctimas de que el dolor era una forma de amor y que la sumisión absoluta era el único camino hacia la perfección artística. La genialidad perversa de este sistema radicaba en la destrucción de la solidaridad. La maldición convertía a las víctimas en celadoras de su propio infierno. Para evitar ser castigadas, las chicas debían vigilarse mutuamente, reportar cualquier infracción o pensamiento rebelde. Esto creó una prisión psicológica sin barrotes visibles, donde la puerta podía estar físicamente abierta, pero la mente estaba encadenada por el terror al mundo exterior,
y la dependencia patológica hacia el agresor. Las jóvenes no escapaban porque se les había extirpado la capacidad de imaginar una vida fuera de la órbita de Sergio. Sin embargo, esta narrativa de coerción sistémica que Mary ahora expone entra en conflicto directo y violento con la versión que Gloria Trevi ha defendido durante las últimas 2 décadas. Desde su absolución, Gloria ha construido meticulosamente una narrativa de la inocencia, presentándose como una joven rebelde, o cegada por el amor, que fue una víctima más, incapaz de detener los horrores que la rodeaban. La confesión de Mary de haber sido la reclutadora original amenaza con derribar este castillo de naipes. Si Mary entregó a Gloria siguiendo un protocolo establecido, y si la historia confirma que Gloria eventualmente ascendió en la jerarquía para ocupar el lugar de Mary como la mujer favorita y mano derecha de Sergio, la lógica dicta que Gloria también debió participar en este sistema de reclutamiento con las generaciones posteriores de víctimas, como fue el caso de Karina Yapor. La admisión de Mary confirma la existencia de una cadena de mando en la depredación, implicando que nadie que alcanzara la cima de esa jerarquía podía permanecer con las manos limpias. La veracidad de este infierno no se basa solo en memorias recuperadas, sino en la evidencia física que sobrevivió al naufragio del clan. El mayor enemigo de Sergio Andrade fue su propia obsesión por el control y su narcisismo. Su compulsión lo llevó a obligar a las chicas a escribir diarios detallados, verdaderas bitácoras del horror, donde se registraban no solo los pensamientos más íntimos, sino también las calorías ingeridas, las rutinas de ejercicio y, lo más escalofriante, las cartas de agradecimiento después de recibir castigos corporales. Estos documentos, junto con los contratos de exclusividad, que funcionaban en la práctica como escrituras de esclavitud moderna, cediendo derechos sobre imagen, cuerpo y voluntad, constituyen la prueba forense de la deshumanización. Son los testigos mudos que corroboran que la crueldad no era un accidente, sino una política administrativa dentro de la mansión. Ya finalmente, debemos preguntarnos qué fuerza fue capaz de romper el férreo pacto de silencio que existió entre Gloria y Mary, transformándolas de hermanas del dolor en adversarias mediáticas. La respuesta yace en la disparidad de sus destinos y la amenaza de la ruina legal. Tras salir de prisión en 2004, sus caminos divergieron radicalmente. Gloria recuperó su trono como la diva del pop, resurgiendo de las cenizas como un ícono de resiliencia, mientras que Mary quedó relegada a las sombras, cargando con el estigma de la cómplice y la villana secundaria. Durante años, Mary guardó silencio, quizás por lealtad o miedo, mientras veía cómo Gloria reescribía la historia dejándola a ella en el papel antagonista. Pero el detonante final ha sido la nueva ola de demandas civiles en Estados Unidos, facilitadas por cambios legislativos que permiten juzgar casos de abuso sexual del pasado. Ante la posibilidad de enfrentar nuevamente a la justicia, la lealtad se ha vuelto un lujo insostenible. Mary Boquitas ha comprendido que la única forma de no ser el chivo expiatorio definitivo de esta tragedia es contar su propia verdad, que ella también fue una víctima, que sus acciones, incluida la entrega de Gloria, fueron realizadas bajo coacción extrema y lavado de cerebro. El pacto se rompió porque, al final, en el juego de supervivencia que Sergio Andrade les enseñó tan bien, solo hay espacio para una narrativa ganadora, y ambas mujeres están luchando desesperadamente para que sea la suya. Para comprender verdaderamente la tragedia que envolvió a Gloria Trevi y a Mary Boquitas, no basta con identificar a los culpables o las fechas. Es imperativo diseccionar los espacios, físicos, psicológicos y geográficos, donde se gestó y consumó la manipulación. La mansión maldita no era simplemente una estructura de ladrillo y cemento. Era un organismo vivo diseñado meticulosamente por Sergio Andrade para desmantelar la voluntad humana. Al analizar dónde ocurrieron los hechos, descubrimos que cada rincón de la casa tenía un propósito siniestro en el ritual del adiestramiento o grooming. El proceso de reclutamiento que Mary ejecutó sobre Gloria no fue un evento único, sino una coreografía espacial precisa. En las áreas comunes, como la cocina o la sala de estar, Mary desplegaba su faceta más maternal. Allí, entre comidas compartidas y confidencias,
se cimentaba la confianza. Mary actuaba como la hermana mayor, sí, creando una atmósfera de falsa seguridad y calidez doméstica que bajaba las defensas de la víctima. Sin embargo, el verdadero adoctrinamiento ocurría en la sala de música. Este espacio funcionaba como una catedral consagrada al ego de Sergio. Mary llevaba allí a Gloria no para ensayar, sino para presenciar el genio. Al observar a Sergio tocar el piano, Mary validaba su divinidad, asintiendo con reverencia ante cada nota y cada crítica, enseñando a Gloria sin decir una palabra que aquel hombre era un dios al que se debía venerar. Pero el golpe final, el que sellaba la normalización del abuso, sucedía en el dormitorio común. Después de que Gloria sufría los primeros embates del abuso sexual o psicológico a manos de Sergio, regresaba a esa habitación compartida donde Mary también dormía. La presencia calmada de Mary en ese espacio íntimo era el arma más letal. Al ver que su ídolo, su hermana mayor, aceptaba esas condiciones de vida, dormía en el suelo o soportaba las mismas privaciones, Gloria internalizaba la idea de que ese sufrimiento no era una anomalía, sino el precio estándar de la fama. Si Mary lo soportaba, entonces debía ser lo correcto. En la mente de Mary Boquitas, durante aquellos años oscuros, la frontera entre una escuela de alto rendimiento artístico y una secta sexual simplemente no existía. Sergio Andrade había logrado una fusión conceptual perversa, donde el arte exigía sacrificio total y el dolor era el combustible de la interpretación. Para Mary, admitir que vivía en una secta habría significado reconocer su propia esclavitud y degradación. Por lo tanto, se aferró desesperadamente a la ilusión de la academia. En su psique, entregar a Gloria a Sergio no era un acto de proxenetismo, sino una forma retorcida de facilitar su destino artístico. Esta negación era su mecanismo de defensa. La única manera de sobrevivir a la realidad era disfrazarla de disciplina profesional. Esta maquinaria de horror operó con total impunidad debido a una falla sistémica en dos niveles geográficos y sociales. A nivel local, en los exclusivos vecindarios de la Ciudad de México o Cuernavaca, donde se ubicaban las residencias, prevalecía una cultura de la indiferencia. Los vecinos, que a menudo escuchaban gritos, llantos o notas disonantes de piano a altas horas de la madrugada, optaron por el silencio. Amparados en la privacidad de la clase alta y el miedo a involucrarse, a nivel institucional, la influencia mediática y política de Andrade en las décadas de los 80 y 90 creó un campo de fuerza alrededor de sus propiedades. La ley se detuvo en la puerta de la mansión. La corrupción y el poder convirtieron esos hogares en territorios autónomos, donde la única ley vigente era el capricho del productor. Muchos se preguntan, ¿dónde estaba el remordimiento de Mary en el momento de entregar a Gloria? La respuesta más dolorosa es que el arrepentimiento había sido congelado por el instinto de supervivencia. En ese ecosistema de terror, la empatía era un lujo peligroso. Mary probablemente operaba bajo un síndrome del Salvador distorsionado, convenciéndose a sí misma de que estaba ayudando a Gloria a alcanzar sus sueños, aunque el costo fuera terrible. El remordimiento real, ese que carcome el alma, solo pudo encontrar espacio para respirar años después, cuando el imperio de Sergio colapsó y la ilusión de poder se desvaneció, dejando a Mary frente al espejo de su propia complicidad. Finalmente, si debemos señalar un punto geográfico donde el destino de Mary y Gloria quedó sellado sin posibilidad de retorno, ese lugar no es México ni España, sino Brasil. Fue en este país sudamericano donde la dinámica de control alcanzó su clímax absoluto y brutal. Mientras que en México aún conservaban sus carreras y la cercanía de sus familias, y España fue solo un tránsito de huida, Brasil se convirtió en la tumba de su libertad. Allí, como prófugas internacionales, sin dinero, sin documentos y aisladas por la barrera del idioma, su dependencia de Sergio se volvió total. Pero lo que verdaderamente convirtió a Brasil en una prisión de la que no podrían escapar psicológicamente fue la sangre. El nacimiento de hijos en la clandestinidad y, trágicamente, la muerte de Ana Dalai, la hija de Gloria,
crearon un pacto de silencio inquebrantable. La disposición del cuerpo de la niña, un secreto oscuro y traumático, en el que Mary se vio implicada por acción u omisión bajo las órdenes de Sergio, las ató con cadenas más fuertes que cualquier reja. En Brasil, la mansión dejó de ser un lugar físico para convertirse en un estado mental de terror compartido, un abismo del que Mary Boquitas tardaría décadas en salir para poder, finalmente, contar su verdad. La historia del clan Trevi Andrade no es lineal. Es una espiral descendente donde la percepción de la realidad se distorsiona con el paso del tiempo. Para entender por qué Mary Boquitas habla hoy y por qué Gloria Trevi ha reescrito su pasado, debemos analizar los momentos precisos en que la lealtad se convirtió en horror y la supervivencia obligó a la traición. No hubo un único instante de revelación, sino una erosión lenta y dolorosa de la psique humana. El momento en que Mary Boquitas comprendió que haber entregado a Gloria a Sergio no era un acto de mentoría, sino una condena al infierno, no fue inmediato. Durante la década de los 80, Mary vivía en una fase de idealización ciega. Creía fervientemente que la severidad de Sergio era el precio de la excelencia, un sacrificio necesario para forjar una estrella. Sin embargo, la verdadera toma de conciencia, ese despertar tardío y agonizante, comenzó a gestarse en los años 90. Fue una paradoja cruel. Mientras Gloria alcanzaba la cima del éxito mundial con himnos de rebeldía como Pelo Suelto, en la intimidad de la mansión su degradación humana tocaba fondo. El punto de quiebre para Mary probablemente ocurrió al ver a la diva, a la amiga que prometió cuidar, siendo castigada de formas inhumanas, obligada a comer alimento para perros o encerrada en la oscuridad total durante días. En ese instante, la ilusión del arte se desmoronó. Mary supo entonces que el talento no salvaría a Gloria y que ella misma había sido la arquitecta de esa jaula, aunque el terror paralizante le impidiera abrir la boca. Esta dinámica de horror no siempre fue física. Existe una línea temporal clara en la escalada de la violencia dentro de la mansión. Al principio, durante la luna de miel del clan, el abuso era puramente psicológico, manipulación, gaslighting y reglas estrictas. Pero a medida que la fama de Gloria crecía y el número de chicas en la casa aumentaba, con la llegada de Karina, Carola y Carla, Sergio Andrade comenzó a perder el control absoluto que tanto obsesionaba su mente narcisista. La transición hacia la brutalidad física fue una respuesta directa a su miedo a perder el poder. Los castigos dejaron de ser lecciones para convertirse en actos de sadismo aleatorio. El hambre sistemática, las golpizas con cinturones y el aislamiento sensorial se convirtieron en la norma. La violencia dejó de tener un propósito educativo y se volvió un fin en sí mismo, alimentada por el estrés de mantener oculta una familia clandestina de hijos no registrados. Paralelamente a esta degradación, en la relación entre Gloria y Mary, sufría su propia metamorfosis. Dentro de las paredes de la mansión, Gloria vivía en una negación necesaria. Necesitaba ver a Mary como una amiga para no enloquecer en soledad. Sin embargo, la cárcel en Brasil, 2000 a 2003, funcionó como una cámara de descompresión. Aislada del control directo de Sergio y bajo la presión de su madre y sus abogados, Gloria comenzó a reinterpretar su historia. El corte definitivo sucedió tras su liberación en 2004. Para reconstruirse como la víctima perfecta ante el ojo público, Gloria necesitaba distanciarse de la estructura criminal. Fue entonces cuando reconoció, o decidió aceptar estratégicamente, que Mary no había sido solo su compañera de celda, sino su carcelera, la extensión de la mano castigadora de Sergio. A pesar de todo esto, que la simbiosis tóxica entre Mary y Sergio sobrevivió sorprendentemente a la prisión. La verdadera ruptura, el momento que nos ha traído a las confesiones de hoy, es mucho más reciente. La lealtad de Mary se resquebrajó inicialmente en 2004, cuando al salir de la cárcel se encontró sola, arruinada y despreciada, mientras Sergio mostraba una indiferencia glacial hacia su destino. Pero el colapso total de este pacto de silencio no es moral, es legal.
Ocurrió en 2023, con la reactivación de las demandas civiles en Estados Unidos bajo las nuevas leyes de California. Mary Boquitas entendió que el silencio ya no la protegía. Al contrario, la incriminaba. Para no ser aplastada por indemnizaciones millonarias o nuevas condenas, tuvo que matar metafóricamente a su antiguo maestro. Su libro y su podcast no son solo memorias, son su escudo legal, a la prueba desesperada de que ella fue una víctima coaccionada y no una socia voluntaria. Entonces, ¿cuándo conoceremos la verdad absoluta? La respuesta más honesta y desoladora es que quizás nunca lo hagamos en su totalidad. Lo que el público consume hoy son fragmentos de un espejo roto. La versión de inocencia de Gloria, la versión de culpa compartida de Mary y el silencio manipulador de Sergio. Sin embargo, el periodo entre 2025 y 2026 será crucial. El proceso de discovery, intercambio de pruebas, en los juicios civiles de Estados Unidos, podría forzar la salida a la luz de documentos, diarios y testimonios jurados que han permanecido ocultos por décadas. Aún así, lo que Mary ha revelado es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie, en las profundidades de la memoria traumática, yacen secretos que quizás nunca se digan en voz alta, historias de otras víctimas que jamás hablaron, y, sobre todo, la verdad completa sobre la muerte de Anna Daley, el fantasma eterno que sigue rondando las conciencias de todos los involucrados. El lenguaje nunca es inocente, y en el caso del clan Trevi Andrade, las palabras elegidas por Raquel Portillo, Mary Boquitas, funcionan como una autopsia de su propia psique. Cuando Mary pronuncia la frase «Yo le entregué a Gloria Trevi a Sergio Andrade», no está utilizando una metáfora, está describiendo una transacción. La elección del verbo entregar en lugar de presentar o recomendar revela el grado absoluto de cosificación que imperaba en la mente de Mary. Presentar implica un acto social entre iguales, una conexión humana. Entregar, por el contrario, denota la transferencia de propiedad de un objeto o un activo. Al usar este término, Mary admite inconscientemente que, bajo la doctrina de Sergio, Gloria no era una persona con libre albedrío, sino un recurso, un tributo que ella, como administradora de los deseos del líder, debía suministrar para mantener el equilibrio del sistema. Esta deshumanización era un mecanismo de defensa necesario. Para poder sacrificar a su amiga sin colapsar emocionalmente, Mary tuvo que dejar de verla como humana y empezar a verla como moneda de cambio. Este comportamiento nos lleva a la pregunta más perturbadora. ¿Por qué una mujer aceptaría convertirse en la madame del hombre que ama y que simultáneamente la abusa? La respuesta yace en la intersección del síndrome de Estocolmo y el mecanismo de defensa conocido como identificación con el agresor. Mary no reclutaba por maldad intrínseca, sino por supervivencia biológica y emocional. En un entorno de indefensión aprendida, la única forma de escapar del rol de víctima pasiva es convertirse en la mano derecha del verdugo. Al proveer a Sergio de nuevas víctimas, Mary lograba dos objetivos. Primero, desviaba la atención violenta de Sergio hacia un nuevo objetivo, comprando su propia seguridad temporal. Y segundo, validaba su utilidad dentro de la jerarquía. Su celo no era sexual, sino funcional. Ella aceptó compartir al hombre que amaba patológicamente porque él la convenció de que esa ofrenda era la prueba suprema de amor y lealtad a la familia. Mary reclutaba para seguir siendo la esposa principal, la única indispensable en un harén desechable. La complejidad de esta relación explica por qué Sergio Andrade eligió a Mary como su instrumento de reclutamiento, en lugar de actuar directamente. Andrade, un hombre mayor y figura de autoridad, sabía que su acercamiento directo a adolescentes generaría rechazo y sospecha inmediata. Mary Boquitas, joven, exitosa y aparentemente feliz, funcionó como el caballo de Troya perfecto. Ella era la prueba social viviente de que el sistema funcionaba. Su presencia desactivaba las alarmas parentales y la intuición de las víctimas. Mary hablaba el lenguaje de los sueños adolescentes,
establecía una intimidad y confianza que Sergio no podía, y una vez que la víctima bajaba la guardia, transfería esa confianza ciega hacia el depredador. Fue una manipulación maestra donde la empatía femenina se utilizó como cebo para la trampa. Resulta desconcertante para el observador externo que Gloria Trevi mantuviera una amistad tan estrecha con Mary durante sus años en la prisión de Brasil, incluso sabiendo que Mary había sido su reclutadora. Sin embargo, en el contexto del trauma compartido, esto tiene una lógica brutal. Cuando el mundo entero las etiquetó como monstruos, se convirtieron en las únicas habitantes de su propia realidad. Existía una codependencia nacida del aislamiento. Nadie fuera de esa celda podía entender el lenguaje del abuso que habían sobrevivido. Además, existía una estrategia de pacto de silencio. Entre 2000 y 2004, pelearse entre ellas habría sido un suicidio legal. Necesitaban presentar un frente unido para sobrevivir a los fiscales y a la sombra siempre presente de Sergio, a quien temían incluso estando tras las rejas. Y la ruptura solo fue posible cuando la libertad física les permitió, finalmente, buscar la libertad psicológica por separado. Finalmente, debemos analizar el medio del mensaje. ¿Por qué Mary Boquitas ha elegido un podcast y un libro para confesar en lugar de un tribunal? La respuesta es una mezcla de pragmatismo financiero y control narrativo. Los tribunales son rígidos, peligrosos y buscan hechos fríos. A menudo, los delitos han prescrito o las pruebas son insuficientes. El tribunal de la opinión pública, en cambio, se mueve por emociones. Al contar su historia en sus propios términos, Mary recupera el control de su narrativa, se posiciona como una víctima imperfecta pero humana, y monetiza la única posesión que le queda: su tragedia. Pero hay una razón estratégica más profunda. Ante las nuevas demandas civiles en Estados Unidos, Mary está pivotando su defensa. Al confesar públicamente antes de llegar a juicio, se está presentando como la testigo arrepentida, la informante que rompe el silencio. Es un intento desesperado por separarse del destino legal de Gloria y Sergio, buscando la redención pública y, quizás, la indulgencia de un jurado futuro. Su confesión no es solo un acto de contrición, es su última jugada de supervivencia. Para comprender la magnitud de la confesión de Mary Boquitas, yo le entregué a Gloria Trevi a Sergio Andrade. Debemos ir más allá del escándalo mediático y adentrarnos en la autopsia psicológica de una mente sistemáticamente desmantelada. El proceso mediante el cual Sergio Andrade logró que Mary viera la entrega de otras mujeres no como una traición, sino como un acto supremo de amor. No fue fruto de la casualidad, sino de una ingeniería de control coercitivo ejecutada con precisión quirúrgica. Andrade no solo exigía obediencia, redefinía la realidad. El primer paso de este lavado de cerebro consistió en la deificación del líder. Sergio convenció a una Mary adolescente de que él no era un hombre común, sino un mesías del arte. Un genio incomprendido cuyas necesidades trascendían la moral convencional. Bajo esta lógica retorcida, la monogamia y los celos eran vistos como defectos burgueses, signos de egoísmo y falta de visión espiritual. Andrade implantó en la psique de Mary la idea del sacrificio supremo. El verdadero amor no posee, el verdadero amor provee. Para demostrar su devoción y su madurez, Mary debía suprimir sus instintos naturales y convertirse en la facilitadora de los deseos del genio. Entregar a Gloria o a cualquier otra joven, Humo se convirtió así en la prueba definitiva de lealtad, un examen perverso donde el dolor propio era la medida del amor hacia él. Sin embargo, la biología humana y las emociones no se borran tan fácilmente. La pregunta inevitable es cómo pudo Mary gestionar los celos corrosivos de ver a su esposo con otras. La respuesta yace en una compleja sublimación psicológica y en la disociación. Para sobrevivir sin enloquecer, Mary desarrolló lo que podríamos llamar el complejo de la matriarca. Se convenció a sí misma de que ella era la catedral, la estructura principal y eterna en la vida de Sergio, mientras que las otras chicas, incluida Gloria, eran meras capillas, visitas temporales y menores.
Al asumir el rol de reclutadora y capataz, Mary recuperaba una sensación de poder y estatus. Ella no era una más del harén. Ella era la administradora del harén. Además, en los momentos más dolorosos, Mary recurrió a la anestesia emocional, desconectando su mente de su cuerpo y de sus sentimientos, actuando como un autómata programado para cumplir una función logística, bloqueando la empatía hacia las víctimas y el dolor propio para poder seguir respirando. Esta confesión, nacida de décadas de trauma, tiene hoy un impacto devastador en el presente jurídico. La admisión de Mary de haber sido la mano ejecutora en el reclutamiento de Gloria actúa como una bomba nuclear en la estrategia de defensa de las demandas civiles que se cursan actualmente en Estados Unidos. Para Gloria Trevi, quien ha sostenido durante años la narrativa de haber sido una víctima pasiva y ajena a la maquinaria de depredación, esto es catastrófico. Pues si se confirma judicialmente que Mary reclutó a Gloria bajo órdenes y que posteriormente Gloria replicó este patrón con otras jóvenes, como alegan las demandantes Jane Does, se valida la teoría de la cadena de abuso. Esto desmantela la inocencia total de Gloria y sugiere una responsabilidad compartida en el mantenimiento del sistema criminal. Para Mary, esta confesión podría ser parte de una estrategia de cooperación calculada. Al admitir los hechos bajo el contexto de coacción insuperable, busca diferenciarse de los instigadores principales y quizás obtener clemencia o un acuerdo separado, transformándose de acusada a testigo clave. La reacción de la sociedad moderna ante estas revelaciones es un espejo de nuestra propia evolución en la comprensión del abuso. A diferencia de los años 90, cuando se juzgaba a las mujeres con severidad patriarcal, la era del hashtag #MeToo y la conciencia sobre el grooming han generado una empatía compleja hacia Mary. Se le reconoce cada vez más como la paciente cero, la niña que fue moldeada por el depredador antes de tener la capacidad de discernir el bien del mal. Su disposición a decir "lo hice y lo siento", sin excusas, resuena en una cultura que valora la vulnerabilidad y la verdad, por dolorosa que sea. Aunque un sector purista o fanático aún la condene como cómplice, la balanza se inclina hacia la comprensión de que nadie sale ileso o limpio de una secta destructiva. Finalmente, los expertos en psicología criminal descifran este comportamiento. Víctimas que se convierten en victimarios a través del concepto de la identificación con el agresor. En la mansión maldita, la dinámica era similar a la de un campo de concentración. Para no ser aniquilado, el prisionero a menudo imita al guardia. Mary, y eventualmente otras, adoptaron los comportamientos, el lenguaje y la crueldad de Sergio como un mecanismo de defensa biológico. Al convertirse en depredadoras, dejaban momentáneamente de ser presas. La lógica de supervivencia dictaba que era mejor estar del lado del látigo que del lado de la espalda sangrante. Esta no es una justificación moral, sino una explicación clínica de cómo el terror absoluto puede reescribir la brújula moral de un ser humano, obligándolo a cometer actos impensables solo para ver un amanecer más.